Primeramente saludar a los que se añadieron últimamente a la sesión y de acuerdo a lo que se acordó, vamos a empezar a ver un poquito de teoría y vamos a ir haciendo algunos ejercicios ahí de camino como para reforzar esa teoría. Ok. La clase de hoy trata principalmente de una introducción a lo que es la parte, este, una introducción a lo que es la parte de unidades, ¿verdad? Lo que son las magnitudes fundamentales, las magnitudes secundarias, ver un poquito de análisis dimensional, ver un poquito de conversiones y finalmente ver un poco o lograr identificar bien qué es un vector y qué es un escalar. Entonces eso es lo que vamos a trabajar la clase de hoy. Ahí me imagino que algunos de ustedes ya todos llevaron física en secundaria o quién no ha llevado física en secundaria. Sí, yo sí, creo que la mayoría. Yo Mm, también, profe. Sí, yo igual. Yo también, pero vieras que yo llevaba muchos años de no estudiar, entonces creo que por esa parte voy a tener que ponerle un poco más. ok, perfecto. No, más que todo es como para saber un poco las bases que van llevando y las cosas por el momento para, como para ir diseñando el curso e ir viendo a partir de a dónde vamos revisando las cosas. Igual yo sé que ustedes son la generación que empezaron con la parte de las huelgas y algunas otras cosas, entonces sé que hay varias cosillas que no los vieron a profundidad. Entonces, a partir de ahí, más que todo para ir haciéndome una idea general, eh, a ver cómo van las cosas. ¿Ok? Entonces, antes de iniciar, ahí quería decirles que dentro de la cátedra, bueno, dentro del curso, ahí les puse algunos de los materiales, ¿verdad? Un poco las presentaciones que yo utilizo. Esas presentaciones no son un resumen de la materia, sino algunas cosas solamente traen el título o traen, ¿verdad? Muy por encimita las cosas que, como son presentaciones que yo utilizo en los cursos, entonces están muy vacías, porque la mayoría, más que todo, es como para ir dándome una guía de qué es lo que tiene. ¿Ok? Ahí dentro de ese material que yo les puse, les subí este documento. Yo no les había hablado mucho la clase pasada de esto, ¿verdad? Del, Hay una práctica de diagnóstico de matemática que la idea es básicamente como que ustedes tengan eh, una pequeña practiquita que hice hace varios años y puedan resolver algunas ecuaciones. Ok. Aquí vienen ecuaciones de todo tipo, más que todo, la idea es retomar algunas identidades o algunas cosas que se supone que deben conocer para poder resolver estas ecuaciones e ir resolviendo un par de ejercicios, ¿verdad? Y resolver esta otra parte, que esto sí es sumamente importante. ¿Ok? Entonces, no sé si las ven así por encima y me dicen si todas creen que las pueden resolver o hay alguna que de fijo ven bastante complicada de esas ecuaciones. Yo pienso que sí se pueden resolver, profe. Todas. Ujú.
Ok. Entonces el nivel matemático está bastante bien. ¿Todos igual? ¿O quieren que Profe. resolvamos alguna? Bueno, en mi caso me serviría como resolver alguna solo para acordarme, porque si llevo un tiempillo sin ver eso también. Ok. Y en mi caso creo que yo debería repasar un poco las de trigonometría nada más. Las de trigonometría. Ujú. Sí, estas son bastante complicadas, como esta 13, ¿verdad? Ahí hay varios conceptos que tienen que tener en cuenta para acordarse esas cosas. No sé si me dicen ahí que resolvamos alguna o, ¿verdad? O continuamos. Compañeros, compañeras, así, por mayoría de votos, ahí la compañera dice que le gustaría resolver la 13. Sí, puedo resolverla para recordarme los pasos. ¿Sí? Sí, como ir haciendo las últimas, tal vez. Las últimas o varias. Bueno, si quieren, entonces resolvamos esa 13. ¿Ok? Entonces vamos aquí. Para esta, básicamente tienen que acordarse que la función seno y la función coseno son dos funciones totalmente diferentes una de la otra. Pero tenemos una identidad. ¿Cuál es la identidad? Sabemos que seno al cuadrado o coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a ¿qué? Aún. Perfecto. Entonces esto me da 1. Por lo tanto, ¿quién es seno al cuadrado? 1 menos coseno al cuadrado. 1 Ujú. menos coseno cuadrado. ¿Ok? Entonces, esa ecuación nosotros la podríamos simplificar de esta manera. Ahora, ese 2 yo lo podría mandar a multiplicar aquí adentro por distribución. ¿Cierto? Sí. Entonces, voy a borrar eso. Y al realizar esas cosas me va a quedar 2 menos 2. Se está quedando demasiado feo. Entonces 2 menos 2, coseno al cuadrado de t, menos coseno de t, menos 1 igual a 0. Este 2 lo puedo mandar a sumar al 1. Entonces aquí, básicamente 2 menos 1 da 1 positivo. Ok. ¿Qué otro paso importante podríamos hacer aquí? ¿Se acuerdan lo que era una sustitución? Entonces podríamos decir sea x igual al coseno de t. Si hacemos eso, ¿en qué se nos convierte esa ecuación? Una cuadrática. En una cuadrática. Entonces va a quedar menos 2x al cuadrado menos x más 1 igual a 0. ¿Cierto? Sí.
Ok, si ustedes lo meten en la calculadora, ahí le da un resultado. Si lo quieren hacer por factorización, la factorización le quedaría menos 2x más 1 multiplicado por x más 1. ¿Ok? Igual a 0. Cuando factorizamos eso. Eso va a implicar que o un paréntesis es 0 o el otro paréntesis es 0. Entonces, de 1 nos queda que x puede ser un medio. Ahí me he comido un montón de pasos. Si no saben los pasos que hay ahí, me dicen y nos podemos devolver. Pero la idea es que, ¿cómo es? Que esos pasos intermedios les queden a ustedes como para ir comprobando las cosas. ¿Ok? Profe, no es menos un medio. Menos un medio, ¿no? No, porque vea que es menos 2x más 1 igual a 0. Ah, no, sí, ya vi, profe. Sí. Entonces x es igual a un medio. Ok. Es por ese negativo que tiene el 2. Y una vez que hicimos la sustitución, ahora nos devolvemos. Y ya eso no le voy a llamar x, sino a esto le voy a llamar coseno de t. Y coseno de t. ¿Cuándo el coseno vale menos 1? Cuando t vale pi. ¿Cierto? Y cuando el coseno vale un medio. Vean que esto es el ángulo en radianes. Cuando el coseno de t vale un medio. Cuando t es igual a sería a 60 grados, o sea, en pi tercios. ¿Ok? Y otra cosa que tienen que acordarse es que cuando tengo el círculo trigonométrico, si yo me voy hacia el lado positivo, o sea, en pi tercios, el coseno tiene ese valor. Pero también se vuelve a repetir en el cuarto cuadrante, cuando el coseno vale menos pi tercios. Y ese del cuarto cuadrante, que el coseno vale menos pi tercios, si lo medimos a partir del ángulo positivo, o sea, este ángulo de aquí hasta acá, eso sería entonces 2pi menos pi tercios da 5 pi tercios. ¿Ok? Esas serían las soluciones que hay de esa ecuación entre 0 y 2pi. ¿Me siguen? Si no hay infinitas soluciones, de acuerdo al número de vueltas que yo le doy al círculo. ¿Se acuerdan de eso? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Sí.
No estaba tan complicada esa ecuación. No. No. Ok. Igual aquí, ustedes vean que aquí podemos usar sustituciones en varios lugares. Por ejemplo, esta otra. Podemos hacer sustituciones para simplificar un poco. En este caso, recuerden que elevamos al cuadrado a ambos lados y lo vamos resolviendo. Después es simplemente algo de probar. ¿Ok? Porque no todos los números van a satisfacer esas ecuaciones. ¿Verdad? Porque el cuadrado, recuerden que conlleva signos positivos y signos negativos. Ok, en esta otra parte, este sí me interesa, ¿verdad? Que lo veamos un poquito. ¿Qué significa esto? Determinar el valor de b para que el resultado x igual a 5 sea una solución. Así es como se presenta en matemática. Entonces, ¿qué significa eso? ¿O qué hacemos ahí? Hay que sustituir la X por 5. Correcto. Ya nos están diciendo que x vale 5. ¿Ok? Y lo que hay que encontrar entonces es el valor de b. ¿Ok? Ese b hay que encontrarlo. Aquí recuerden que todo lo que sea b, ahí eso vale. Esto me suena, digamos, a algo, qué sé yo, cuando tengamos una ecuación física y yo les dé una velocidad, les dé un tiempo, entonces les pido encontrar una posición o cualquier cosa de ese tipo. Eso es lo que vamos a necesitar. ¿Ok? Entonces recordar esas cosas. Y lo otro, bueno, aquí es despejar un poco. Estos despejes, perdón, estos despejes realmente no me interesa que se pulan demasiado, sino simplemente recordar un poco el despeje por aquello que tengamos alguna ecuación interesante, ¿verdad? O algo así. Trabajemos cosas literarias y no tanto numéricas. Y esto sí me interesa. ¿Qué pasa acá? Bueno, cuando nos hablan de cateto o cuando nos hablan de hipotenusas o cosas por el estilo, ¿qué estaríamos hablando ahí? ¿Qué tipo de triángulo es cuando yo les digo cateto? Triángulo, rectángulo. Siempre va a ser triángulo rectángulo. Recuerden que para los otros triángulos, el acutángulo o el obtusángulo, siempre cada uno de los lados simplemente se llama lado. Adquiere el nombre de cateto o hipotenusa solo en el triángulo rectángulo. Entonces aquí nos dicen, tenemos un triángulo, rectángulo, o sea, uno de los ángulos mide 90, un cateto mide 45, ok, estoy leyendo la 3, y nos dice que el ángulo adyacente, ¿qué significa el ángulo adyacente? El ángulo que está con la En, línea. en azul o en No, verde. el azul. Ok, el azul, esto mide 63. Ok. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo con verde? Que está en verde.
45. 20 Ah, bueno. 27. 27, correcto. Porque vean que la suma de todos los ángulos internos siempre tienen que dar 180. Como ya tengo 90, si a 180 le quito 90, la suma de los dos ángulos pequeñitos tiene que darme 90. ¿Ok? Entonces de ahí podemos usar la trigonometría, seno, coseno, tangente, para poder encontrar los valores que hacen falta. ¿Ok? Eso es lo que quiero que repasen un poco. ¿Y esto para qué lo vamos a usar? Bueno, cuando yo les voy a dar algún vector, voy a escribir aquí a la izquierda. Si yo tengo un vector en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, ¿ok? Vean que este es mi vector. Entonces, yo en negro puedo sacar cuánto vale esta componente y puedo sacar cuánto vale esta componente. Simplemente hago un triángulo acá. Puedo hacer este triángulo que se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí puedo sacar la componente en X o la componente en Y de ese vector. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok, eso es cuando pasamos de polares a cartesianas o viceversa. Puedo encontrar cuánto vale el valor del vector simplemente elevando al cuadrado cada uno de sus componentes y el ángulo a partir de trigonometría. Entonces esas son cosillas que vienen en esta práctica. Digamos, me gusta dejárselas más que todo por eso, como para que ustedes puedan desarrollar algunas cosas al respecto. Ok, pregunta acá. ¿Lograron ver los videos que les puse al inicio? Los que le puse ahí en la bienvenida del curso. Sinceramente, a esos dos yo no los vi. ¿No los vio? Ok. Yo ya los había visto por aparte. Ya los había visto por aparte. Ok, Sí. entonces, ¿qué entendieron o qué es la física? ¿Y de qué se encarga? ¿O qué es lo que hace la física? ¿Hay alguien que haya entendido o no sé, o que nos dé su opinión? ¿Qué es la física para ustedes? Lo que yo tengo entendido, es la ciencia que se encarga del estudio de las masas y de la materia y cómo funcionan los movimientos de ella. Ok, Trata de explicar las leyes que rigen el universo, sí. ok. No solo las leyes que rigen el universo, sino las interacciones que hay en los diferentes cuerpos del universo. O sea, básicamente hace un montón de cosas y es demasiado amplio. Entonces, por eso, por lo general, la física se divide en diferentes áreas de estudio. Una de ellas es la mecánica, la termodinámica, etcétera. Ahí la astronomía, la meteorología, ¿verdad? Física nuclear, física de plasmas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la astronomía y la astrofísica? Entre la astronomía y la astrofísica. Esa es una muy buena pregunta. Ok, según lo que tengo entendido, básicamente la astronomía estudia un poco más lo que son los cuerpos como tal, ¿verdad? Las órbitas y cosas así.
La astrofísica ya empieza a estudiar también algunos otros fenómenos que ocurren ahí dentro del universo. Digamos, es un poco más completa la astrofísica que la astronomía. La astronomía casi siempre se relaciona un poco más a la parte de hobby, ¿verdad? Estar observando las estrellas y estar viendo esas cosas. La astrofísica ya empieza a ver el estudio de una manera más profunda. Básicamente eso es como la diferencia que hay. En realidad sí es un poco sutil, pero digamos ahí Gracias. para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Sí, igual mi área no es tanto eso, entonces, y yo no soy tan, no sé, soy de esos pocos físicos raros. Bueno, los físicos son bastante raros, todos. Y yo soy aún más raro porque soy de esos físicos no tan aficionados a la astronomía, ni tan, ¿cómo es que se llama? Tan aficionado al espacio en sí, sino, no sé, me gustan más los fenómenos o las cosas que hay dentro de la Tierra, la obtención de energía y cosas por el estilo. Por eso mi especialidad es en física nuclear. ¿Ok? Bueno, entonces nosotros básicamente lo que vamos a estudiar en este curso es únicamente la mecánica. Vamos a ver entonces cuál es el movimiento de los cuerpos y hacia a dónde y el porqué de esos movimientos. Lo primero lo vemos en cinemática y lo segundo lo vemos en dinámica. Y después, ¿verdad? La parte de los cuerpos quietos, que eso lo vamos a ver en estática. Ok, aquí tenemos una cuestión que se llama el sistema los sistemas de unidades. Que esto, así en cuestión rápida, es una forma en que nosotros podemos comunicarnos con el resto del mundo. ¿Ok? Esto permite que podamos hacer un proyecto entre diferentes países y, digamos, los tornillos no queden flojos o no queden demasiado socados que no entran o cosas por el estilo. Ok, entonces tenemos que regirnos por algún sistema de unidades para que todos estemos contentos. Ok, esto es sumamente amplio. La parte de la física que se dedica a ver esas cuestiones es lo que se llama la metrología. Entonces acá, por ejemplo, digamos, eso va o se utiliza en gran cantidad de áreas del conocimiento y, digamos, una de las más importantes es en la parte de comercio o la parte de economía, porque imagínese que usted vaya y en una pesa, algo pese 900 gramos y en otra pesa 1 kilogramo, ¿verdad? Entonces, usted estaría perdiendo 100 gramos, uno de los dos pierde 100 gramos, o el vendedor o el que lo compra. ¿Ok? Igual en los sistemas de producción, muchas veces, digamos, en la parte empresarial, cuando usted tiene digamos, una fórmula química, usted necesita una cierta cantidad de un producto X. Pero
cuando se va a la práctica, usted por lo general no está midiendo todos los productos, sino así directamente, que no es una buena práctica, pero eso ocurre. Entonces, si usted compra sacos de cemento que dicen 50 kilogramos, ¿qué pasa si ese saco traía 60 kilogramos y no 50? Y usted necesita una cierta dureza en la obra que está construyendo. ¿Qué va a suceder ahí si usted le echa más cemento de la cuenta? Básicamente la obra se puede resquebrajar. ¿Ok? Entonces va a tener problemas. Por eso a veces más no es mejor y menos tampoco es mejor. Entonces usted necesita tener un cierto equilibrio en todos los procesos. Por eso la parte de los sistemas de unidades es sumamente importante. Eso lo van a trabajar un poco más en el laboratorio, pero eso es algo que se tiene que utilizar. ¿Ok? Dentro de esos sistemas de unidades hay montones de sistemas. Hasta ustedes mismos se pueden crear un mismo sistema, un propio sistema de unidades. ¿Qué es el Sistema Internacional de Unidades, que es el más utilizado a nivel mundial? Sistema sexagesimal, sistema inglés, sistema natural, entre otros. Vean aquí un ejemplo de estos sistemas. La diferencia entre el sistema internacional y el sistema CGS es que las unidades básicas son diferentes. Por ejemplo, para la longitud, en el internacional es el metro, mientras que en el sistema sexagesimal o CGS es el centímetro. En el internacional es el kilogramo, en el CGS es el gramo, en el internacional es el segundo y en el CGS es el segundo. Eso conlleva a que existan otros nombres, como por ejemplo la DINA en lugar de los Newton, en el caso de la fuerza, o el ergio en... ¿No me escucha, Gabriela? Gabriela, ¿me escucha? Ok. Entonces ahí, no sé. Gabriela, ¿me oyes? Ya me cambié de dispositivo. Gracias. Ah, ok, perfecto. Entonces, ya ahora sí estamos. Ok, entonces esa pequeña diferencia cambia un montón las unidades en las que estamos trabajando. Igual en el sistema inglés se utiliza el pie, la libra, libras por pie, por segundo al cuadrado son los pondal. Y ahí vienen otro montón de unidades que son diferentes de acuerdo a qué se esté utilizando. ¿Ok? De ahí, por ejemplo, en el inglés se utiliza mucho caballos de fuerza cuando se quiere hablar de potencia, ¿verdad? Que en el sistema internacional son los watt. Entonces, ¿con cuál sistema de referencia vamos a trabajar nosotros? Compañeros, compañeras, ¿cuál creen ustedes? El sistema internacional. Con el sistema internacional. Correcto. ¿Por qué con el sistema internacional? Si quieren, ahí les puedo pasar una copia y
Voy a abrírselos ahí para que lo logren ver. Ok, dentro de las leyes de Costa Rica hay una norma o una ley que nos indica que en Costa Rica desde los años 70, esa es la norma 5292, dice uso exigido del Sistema Internacional de Unidades, medida SI, métrico decimal. Entonces, se adopta para uso obligatorio en la República de cualquier otro sistema. O sea, podemos usar solamente el internacional. En eso no hay problema. Y eso se adopta de uso obligatorio. O sea, se tiene que escribir bien y se tiene que trabajar bien ese sistema de unidades. Entonces, gracias a esa norma o a esa ley, si ustedes están en alguna empresa y están trabajando en alguna concesión, digamos, si ustedes perdieron la concesión y la gana otra persona, entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Esa otra persona, si no utilizó el Sistema Internacional de Unidades, ustedes pueden hacer que pierda esa concesión. Solamente por eso. Ahí, en cuestiones legales, hay mucha gente que puede perder, ¿verdad? Grandes sumas de dinero o pueden perder cosas por el estilo, simplemente por no utilizar bien el Sistema Internacional de Unidades. ¿Sabían eso ustedes, compañeros, compañeras? La verdad no, No, profe. profe, la verdad lo desconocía. No, Eso profe. no, pero yo sí había escuchado que había muchas apelaciones para casos de multas de tráficos por la Es misma correcto. cuestión. No utilizaban las unidades con sus siglas debidas y demás. Eso es correcto. Yo siempre se los digo a los que llevan clase conmigo, que por ejemplo, si no hay algún texto oficial que diga lo contrario, entonces ustedes pueden apelar algunas leyes o algunas infracciones de tránsito. Por ejemplo, si ustedes van en una carretera, bueno, hay un texto que sí lo dice de manera correcta, que dentro de todo el territorio nacional no se puede ir a más de 90 kilómetros por hora. Okay, entonces, si lo agarraron a 120, ya ahí sí no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, ustedes van en una carretera de 60 kilómetros por hora y aparece este cartel, pintado en la calle o al lado o donde sea, y ustedes van a 90, ¿ok? Que es el límite establecido para todo el país, ¿qué va a pasar? Básicamente ustedes pueden apelar esa multa, ¿verdad? Porque no está bien escrito el sistema internacional. Y digamos, yo estuve ahí en una comisión que se hablaba un poco de metrología y eso, digamos, ahí lo discutíamos bastante y sí. El texto, por ejemplo, de la norma data de los años 70. O sea, ya el MOB ha tenido más de 50 años o cerca de 50 años para hacer ese cambio. Y no lo ha hecho. Entonces, digamos, ahí se pueden perder un montón de infracciones gracias a esa norma.
Ok, ¿sabían? Ahí la compañera dice que sí sabía eso. ¿Quién sabe de dónde fue que lo escuchó? ¿O qué? ¿Quieres escuchar algo gracioso? Verás que en el 2009, creo que fue, yo ingresé a la UCR Física, Ajá. pero no sé, siempre era como la idea de mantenimiento industrial, que para mí en ese entonces y la edad que tenía era como física, pero aplicada. Ya. Entonces por eso no seguí y por eso me empadroné en el TEC. Ah, bueno. Sí, entonces ahí en la escuela de física les hablaron de eso. Posiblemente. Ok. Sí, sí, digamos, hay varias gente que sí lo habla. Aunque eso es algo que a veces es un tabú o no se habla demasiado. Igual, si ustedes se fijan en las galletas o en cualquier cosa, ¿alguien tiene alguna galleta ahí a la par? O algo así, o algún producto. Yo, profe. Usted, Sí. ok. Vaya donde dice peso neto. ¿Ya? ¿Y qué dice ahí en peso neto? Bueno, primero dice 0.84 OZ, onzas, me imagino. Y Onzas, en correcto. paréntesis sale 24 gramos. Correcto. Entonces vean que en el Sistema Internacional de Unidades sí se permite utilizar múltiplos y submúltiplos. Entonces eso sí está bien, ¿verdad? Gramos es un submúltiplo del kilogramo, que es la unidad básica. Pero vean que en ese empaque de galleta se están curando en salud porque aparece en onzas y también aparece en gramos. ¿Ok? Nada más que hay que ver si está bien escrito o no. Cuando yo doy laboratorio, casi siempre la primera tarea que les dejo es busquen 20, saquen 20 fotografías con errores en el Sistema Internacional de Unidades. Y todos los semestres me llegan por lo menos 10 fotografías que nunca había visto anteriormente con ese mal uso del Sistema Internacional. Así que es algo que bastante gente no lo tiene. Ok, entonces, ¿estamos claros con eso? Compañeros, compañeras. Sí. Sí, profe. Sí. Ok, aquí vamos a ver entonces la parte de magnitudes y unidades fundamentales. Magnitud, vamos a decir a esa propiedad física que se va a estudiar. Por ejemplo, las magnitudes fundamentales son longitud, tiempo, masa, o sea, estas 7 son las magnitudes fundamentales. Ahora, ¿cuáles serían las unidades fundamentales en el Sistema Internacional de Unidades? ¿Qué unidad tiene la longitud en el SI? Metro, creo. Metro. ¿El tiempo? Segundo, Masa. kilogramos. Ok. Vean que esta es la única que tiene un múltiplo, ¿verdad? O un sufijo dentro de su unidad básica. Cantidad de materia. Moles. El mol. El mol, correcto, o moles. Temperatura. Kelvin. Celsius o Kelvin. No, el Kelvin. Kelvin. Si los grados Celsius también se pueden utilizar, pero el oficial de la temperatura son los Kelvin. Y algo importante, desde cerca de los 90 o por ahí, ya grados centígrados no existe, ¿verdad? Que ahí se oye mucho en las noticias, que a cada rato llaman grados centígrados y yo me pongo, no sé, no me gusta mucho cuando lo hablan porque ya es algo descontinuado.
Cantidad luminosa, Candela. candela. Y la corriente eléctrica, el El amperio. amperio. ¿Ok? Entonces esas son las unidades básicas. Ahora, a partir de esas unidades básicas, nosotros podemos hacer cientos de unidades derivadas. Por ejemplo, la velocidad tiene longitud y tiene tiempo. En realidad, la velocidad es longitud entre tiempo. O sea, en unidades de metros por segundo. El área sería metros por metros por metros. Perdón, metros por metros, que es metros al cuadrado. No sé por qué estaba diciendo área y pensé en volumen. Energía son julios, que los julios corresponden a kilogramos, metros cuadrados por segundo cuadrado. ¿Ok? El torque es muy parecido a la energía, nada más que el torque no se le llama julios. ¿Ok? El torque se le llaman newton por metro o newton metro. La densidad, kilogramos por metro cúbico. Fuerza son los newton, momento, kilogramos metros por segundo y así se pueden hacer un montón. ¿Ok? Entonces, de esta parte de magnitudes y unidades derivadas, nosotros podemos ver una cosa que se llama el análisis dimensional. ¿Qué será eso de análisis dimensional? ¿Alguien lo ha escuchado? Compañeros, compañeras. Es analizar el movimiento de un objeto en 2 dimensiones. ¿Es analizar? No. Eso no es análisis dimensional. Ok, análisis dimensional o dimensiones, como no, o el análisis dimensional no es de las dimensiones que hayan, sino el análisis dimensional es saber si algo está correcto o no, si tenemos una buena fórmula cuando estamos hablando de las unidades como tal. Entonces, para que una fórmula sea correcta dimensionalmente, significa que todas las cosas, que si yo veo las unidades concuerden. ¿A qué me refiero yo que concuerden? Que si yo tengo metros al lado izquierdo, al lado derecho, ¿en qué me tiene que quedar todo? También en metros. Otra de las cosas es que para que esté dimensionalmente correcto, yo no puedo sumar unidades diferentes. Por ejemplo, si yo sumo metros con metros, el resultado siempre van a ser metros. Eso es como cuando uno sumaba algebraicamente. ¿Ok? Nada más que uno lo que está viendo es qué letra le queda con su exponente y no tanto los números que hayan ahí. Ese análisis de las unidades es lo que se conoce como análisis dimensional. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. 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 Ok, entonces, por ejemplo, veamos el de la energía cinética. La energía cinética, ¿en qué unidades se da?
Y veamos la energía potencial. Masa por gravedad por altura y la energía cinética como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, ¿en qué unidades está la masa? Kilogramos. Kilogramos. ¿En qué unidades está la velocidad? Metros por segundo. Y si lo elevamos al cuadrado, me queda en esta unidad. ¿Cierto? Y eso fue lo que les dije, que son las unidades conocidas como los julios. ¿Está claro esto? Compañeros. Sí. Sí. Ok. Los números son adimensionales. También hay letras que son adimensionales. ¿Qué significa ser adimensional? Que no tienen unidades. Ahora, si analizamos esta otra fórmula, nos queda que julios va a ser igual a ¿qué? ¿Masa en qué unidades está? Kilogramos. La gravedad, Metros por segundo al cuadrado. correcto. ¿Y la altura? En metros. O sea, está bien está bien las unidades. Sí. Sí, vean que estas unidades son iguales que estas. Pese a que la fórmula es muy diferente una de la otra. Pero siempre la parte de las unidades debe ser una constante. ¿Está claro entonces? Compañeros, compañeras. Sí. Sí. Ok, si quieren abran la parte de participantes y vamos y les voy a dejar un ejemplo para que lo hagan ustedes. Vamos a hacer este ejemplo y después hacemos un pequeño receso. ¿Qué les parece si hacemos esta B? ¿Cuál quieren hacer? ¿La B o la C? Hagamos la C mejor para que esté ahí toda la ecuación. Ustedes me van a decir con el botón de sí o no si esa ecuación es dimensionalmente correcta. ¿Ok? Háganla ahí y me dicen si es dimensionalmente correcta. ¿Qué? ¿Lo pudieron hacer? Compañeros, compañeras.
¿Me escuchan? Sí. ¿Lo pudieron hacer ese? ¿O en eso están? En eso estamos. Ok. Bueno, voy a hacer una cosa. Sabemos que es la C. Entonces, ok. Ok. Vamos a ver entonces cómo les fue con eso.
Ok, faltan 5 por 4, 3. Ok. Faltan 3 personas, compañeras, compañeros. Es que a mí no me deja hacer la encuesta. ¿En serio? Sí, dice que estoy logueada en otro dispositivo y que la sesión de encuestas está inactiva. Ok, Pero no sé, ya me deslogué el celular y no me dejó. no, bueno. Ok, no importa. Entonces, Profe, es que a mí no me sale en ninguna parte lo de las encuestas. no le sale en ninguna parte de las encuestas. No, desde la primera que usted dijo, no sé por qué no me sale. Ya, qué raro. Como tengo entendido, sí salen, sí le salen a todo mundo, pero bueno, vamos a ver. Entonces, ahí ven los resultados. 68% dice que sí está correcta, mientras que el 32% dice que está incorrecta. ¿Y qué pasó con el público? ¿Se equivocaron o están en lo correcto? Vamos a ver. Al lado izquierdo tenemos X. ¿Qué unidades tiene X? Metro. Metros. Y al lado derecho, vamos a ver. Aceleración, ¿qué unidades tiene? Metros por entre segundo al cuadrado. Perfecto. ¿Y el tiempo, qué unidades tiene? Segundo. Segundos. Ok. Y aquí la velocidad, ¿qué unidades tiene? Metro entre segundo. Perfecto. ¿Y qué unidades tiene el tiempo al cuadrado? Segundo al cuadrado. cuadrado. Ok. Entonces, si analizamos aquí, este segundo se me da con uno de acá. Y este segundo se me da con uno de acá. Entonces me queda que metros es igual a metros sobre segundo más metros segundo. Primero, esto se puede sumar. Estos dos No. no se podrían sumar. Entonces significa que la ecuación está mal escrita. Vean que estas dos, los tiempos, si los cambiamos, ¿qué pasa si cambiamos los tiempos y lo escribimos de nuevo? Esa Se ecuación. cancelan y quedaría ya igual. Entonces la ecuación debería de ser de la forma x igual a t cuadrado más vt. En realidad ahí estamos diferiendo de la fórmula simplemente por una constante, que como es adimensional, entonces eso es lo que es un poco difícil de encontrar con las ecuaciones. Entonces, si la hacemos así, ¿qué va a pasar con la ecuación? A la derecha tenemos metros. Y a la izquierda, el 1/2, ¿qué unidades tiene? Ninguna. La aceleración tiene metros por segundo al cuadrado. El tiempo, ¿qué unidades tiene? Segundos. Como está al cuadrado, lo elevamos al cuadrado. Velocidad tiene unidades de metros por segundo. Y el tiempo, unidades de segundo. Entonces,
En este caso, los que pegaron fue la minoría. La ecuación no está bien. Los que no lo pegaron, ¿entendieron eso? ¿O no? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok. Esta parte del análisis dimensional a veces lo salva uno en exámenes. Por eso les digo. Porque ustedes, aunque no sepan nada, a diferencia, digamos, con solo aplicar análisis dimensional, lo que pueden fallar es por un 2 o un medio o una cosa así. Ya, que vienen en las fórmulas. Muchas fórmulas no tienen esas constantes. Entonces, por eso, si utilizan bien el análisis dimensional, entonces podrían trabajarlo mejor. Ok, ¿qué les parece si hacemos un receso? Compañeros, compañeras. A mí me parecería bien, la verdad. Hagamos un receso de 15 minutos. Y cualquier cosa ahorita. Entonces, ahorita volvemos. Entonces, voy aquí. Ujú. Entonces, empezamos el receso de 15 minutos. Nos vemos ahorita. Ahí se me olvidó grabar, pero cualquier cosa, la parte de eso de conversiones, parece que todos lo están entendiendo bien. Y si alguien está viendo el video porque no se pudo conectar, cualquier cosa está también en el video anterior está en el video de el grupo anterior. Entonces ahí por aquello. Ok, entonces vamos aquí. Y lo siguiente que tenemos que ver, que lo vamos a ver en 2 minutos, es diferenciar entre las propiedades físicas de carácter escalar y propiedades físicas de carácter vectorial. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un escalar? ¿Y qué es un vector? Según lo que ustedes entienden. Compañeros, compañeras. Ahí les doy la palabra. Bueno, desde mi punto de vista, una escalar es una magnitud que tiene alguna unidad, digamos. Sencillamente eso. La temperatura, la cantidad de masa, peso o altura.
Y un vector es una magnitud que contiene ya una unidad y además de eso tiene dirección. Correcto. Ok, entonces, dirección, vamos a hablar de direcciones hacia adelante, hacia atrás, arriba o abajo. Esas son las tres dimensiones que tenemos. Existe una cuarta que es velocidad de la luz por el tiempo para que sea de la misma dimensión, ¿verdad? Para que me queden unidades de metros. Pero también, bueno, según la física actual, se ha logrado determinar que vivimos en 10 dimensiones. Ahí no me voy a poner a hablar de teoría de cuerdas ni nada por el estilo, pero ahí les dejo la inquietud por aquello de que quieran investigar un poco más. Entonces nosotros vamos a utilizar nada más derecha, izquierda, arriba y abajo, adelante y atrás. ¿Ok? Que serían las tres dimensiones básicas de nuestra percepción. Entonces, como dice el compañero, las propiedades físicas, algunas pueden ser adimensionales, como por ejemplo los números o que acompañan a la fórmula, o lo otro que puede ser adimensional, por ejemplo el coeficiente de fricción o cosas por el estilo. Pero en términos generales, escalares van a ser todas aquellas magnitudes físicas. Si son magnitudes físicas, entonces ahí sabemos que tienen que tener una unidad o ser adimensional, que tienen que no tienen dirección o no me interesa la dirección. ¿A qué me refiero con no me interesa? Por ejemplo, si usted va al doctor y el doctor le dice, corra 5 kilómetros al día, al doctor le interesa hacia dónde corre usted. O si corre en círculos, hacia adelante o hacia atrás. No, le interesa que los corra, nada más, ¿no? Exacto. Entonces, eso es una distancia recorrida. O sea, no me interesa la dirección que usted lleve. ¿Ok? La temperatura, esa sería una porque no tiene una dirección. Da lo mismo si usted mete el termómetro por arriba, por abajo, ¿verdad? Digamos, si usted está cocinando y lo mete en un pollo que está al horno, no importa si usted lo mete de medio lado o si lo mete por arriba, para abajo, en qué dirección lo meta, no importa. ¿Ok? No es una cantidad vectorial. La energía de los cuerpos tampoco es una cantidad vectorial. La fuerza, ¿será vector o no? Compañeros, compañeras. En mi opinión, profe, siento que depende del contexto, porque si digo, se aplica una fuerza hacia cierta dirección, tal vez no. Correcto, pero por lo general, la fuerza sí es un vector. Sí, Siempre se ocupa saber la dirección a dónde va dirigida esa fuerza. sí, es masa por aceleración, ¿no? ¿Cierto? Correcto. Y entran todas las Y la aceleración es un resistencia vector. y demás. Ujú. Sí. Entonces vamos a mandarles ahí. Ahí, esa es escogencia múltiple. Esa es selección múltiple. Entonces pueden haber más de una. Profe, voy a salirme un momento de la llamada para ver por qué a mí no me sale nada de eso. Ya. Ok, inténtelo, a ver. Yo también, porque
porque de hecho yo recuerdo que yo voté en la primera, pero ya vengo. Y en esa no. Y en estas Ok. ya no me sale el error de que estoy logueada en otro dispositivo. Ah, ok, ok. Pero ya vuelvo. Bueno. Ahora sí me sale, profe. ¿Ya ahora sí? Ah, Ya, ok. al fin. Sí, me extrañaba, en realidad. Porque sí, siempre sé que en todo salen esas cosas. Cuando se refiere a la energía de un cuerpo, ¿a qué clase de energía es exactamente? Cualquiera, la energía total del cuerpo. Ok. Bueno, si quieren, parémoslo ya para tenerlo ahí. Entonces, ahí voy a compartirles los resultados. ¿Cuál de los siguientes ejemplos es un vector? La fuerza aplicada dijimos que sí es un vector. ¿Ok? Porque es la fuerza total. Y la fuerza total siempre tiene una dirección. La energía de los cuerpos no es un vector. ¿Ok? La energía como tal es un escalar siempre. El recorrido de un carro de carreras. El recorrido, estamos hablando de la distancia que ha recorrido, no del desplazamiento. Entonces, los desplazamientos son vectores, pero el recorrido no. El desplazamiento del atleta sí. ¿Ok? Igual muchas veces, digamos en las noticias o algo así, dicen la velocidad del viento llegó a 120 kilómetros por hora. ¿Ok? En ese caso, aunque digan velocidad, están hablando de la rapidez, porque no dicen hacia dónde va. Entonces ese sería un escalar. ¿Me siguen? Sí, profe, una pregunta sobre la Sí. energía de un cuerpo. Si es una energía electromagnética, ¿no es un vector? ¿No? La energía siempre es un escalar. Ok, muchas gracias. Ujú. Entonces, en el caso de que sea energía cinética, Es escalar. aunque en la fórmula salga velocidad, se refiere a la rapidez nada más. Pero es que es al cuadrado. Entonces ahí, cuando veamos vectores, lo van a entender mejor. Ok. Ujú. ¿Estamos entonces, compañeros, compañeras? Sí. Sí, profe. Ok, ahí entonces voy parando el video.